Hola a todos, bienvenidos una vez más a la puerta del sótano. Esta historia nos lleva nuevamente a los profundos e imponentes bosques del noroeste de la Patagonia andina, donde la vegetación es tan tupida que esconde secretos muy oscuros. Carlos, a quien todos conocen como Charlie, pasó 15 años trabajando como guardabosque de alta montaña. Su trabajo consistía en vigilar que nadie se desviara de las rutas permitidas, rescatar andinistas perdidos y sobre todo registrar cualquier anomalía en el ecosistema. Charlie sabía rastrear cualquier animal de la región: pumas, jabalíes, ciervos colorados. Conocía el peso de sus pisadas, sus hábitos y los sonidos que emitían al cazar. Pero a finales del invierno de 2012, algo entró en su sector, algo que desafiaba todas las leyes de la biología, algo que no pertenecía a este mundo, pero que intentaba desesperadamente imitarlo. Esta es su perturbadora experiencia. Cuando pasás semanas enteras solo en una estación forestal, en medio de la cordillera, te acostumbras a hablar solo y desconfiar de tu propia mente. El aislamiento hace que el viento te parezca una voz y que las sombras de los árboles parezcan personas acechando. Por eso, los guardabosques somos tipos extremadamente pragmáticos. Si escuchamos un ruido, buscamos la causa lógica. Si vemos una huella, la medimos y la clasificamos. No dejamos espacio para los fantasmas. Si lo hiciéramos, nos volveríamos locos en el primer invierno. Pero lo que me pasó en agosto de 2012 no fue un truco de la soledad. Fue real, dejó marcas y me obligó a dejar el uniforme para siempre. Hacía una semana que una tormenta de nieve feroz azotaba la región. Yo estaba apostado en un refugio de troncos de alta montaña, en un sector rodeado por un bosque de coligües viejos, una vegetación tan cerrada que incluso en verano caminar por ahí es como avanzar a través de un túnel oscuro. Con la nieve acumulada, el lugar se había vuelto un desierto blanco, silencioso y completamente aislado. La radio de la base central andaba mal debido al temporal. Solo captaba estática y de vez en cuando la voz entrecortada del operador del valle. Estaba incomunicado, pero tenía provisiones: leña y mi carabina de repetición 308 por cualquier emergencia. La tercera noche de la tormenta, el viento paró de golpe a eso de las 11. El silencio que quedó fue absoluto, de esos que te hacen doler los oídos. Salí al porche del refugio a fumar un cigarrillo y a mirar el panorama. El cielo se había despejado y la luna iluminaba la nieve con una claridad casi de día, proyectando la sombra de los árboles como dedos negros sobre la superficie blanca. Estaba por apagar la colilla cuando escuché el primer grito. Venía de lo profundo del cañadón, a unos 300 metros del refugio. Era una voz humana, una voz de mujer que gritaba pidiendo auxilio de manera desesperada. «Ayuda, por favor, que alguien me ayude. Me caí, no puedo moverme», decía desesperada. Se me heló la sangre. El instinto de guardabosques se activó de inmediato. Pensé en una turista rezagada o en alguien que se había aventurado fuera de pista y la tormenta lo había atrapado. Entré corriendo, agarré mi mochila de rescate, la linterna de alta potencia, me colgué la carabina al hombro y salí a la nieve. Mientras caminaba con las raquetas de nieve puestas, hundiéndome a cada paso, la voz seguía sonando a intervalos regulares. Pero a los pocos minutos de avanzar entre los árboles, algo empezó a sonar mal, muy mal. La voz repetía exactamente las mismas palabras, con la misma entonación, el mismo volumen y las mismas pausas para respirar. Era como escuchar una grabación en bucle. «Ayuda, por favor, que alguien me ayude. Me caí, no puedo moverme». No había variaciones por el cansancio, ni por el dolor, ni por el frío. Era una repetición mecánica, artificial.
Me detuve en seco en medio de un claro del bosque. Apunté con mi linterna hacia la dirección del sonido. El haz de luz cortó la niebla baja que empezaba a levantarse del suelo. «Acá, el servicio de guardabosques», grité con todas mis fuerzas. «Mantenga la calma, estoy yendo. ¿Me escucha?». La respuesta me paralizó el corazón. En el mismo segundo que terminé de hablar, la voz de mujer cesó. Hubo un silencio de 2 o 3 segundos y entonces escuché una voz nueva. Pero esta vez no era una mujer, era mi propia voz. «Acá el servicio de guardabosques, mantenga la calma, estoy yendo, ¿me escucha?», reprodujo el bosque. Escuchar tus propias palabras saliendo de la oscuridad profunda, con tu mismo tono, tus mismos modismos, pero con una cadencia ligeramente ralentizada, como si alguien estuviera aprendiendo a usar tus cuerdas vocales en ese instante, es una sensación que no le deseo a nadie. Se me erizaron los pelos de los brazos. Sentí que el aire se volvía irrespirable. Agarré la carabina 308 y le quité el seguro. El clic metálico sonó ensordecedor en la noche. «Déjate de joder», susurré para mí mismo aterrado. «Déjate de joder», susurró una voz a mi izquierda, apenas a 10 metros detrás de un enorme árbol. Giré la linterna con violencia hacia ese árbol. El haz de luz iluminó la silueta de un animal que estaba agachado en la nieve. Al principio, por el tamaño y el color grisáceo, pensé que era un ciervo grande o un jabalí viejo, pero la forma en que estaba posicionado desafiaba cualquier lógica. Estaba apoyado sobre sus 4 extremidades, pero las articulaciones estaban invertidas, dobladas de una manera grotesca, como si los huesos se le hubieran roto y acomodado a la fuerza. No tenía pelaje normal, era una piel apretada, estirada, pegada a las costillas que se marcaban con una nitidez espantosa. Carecía de cola y su cabeza. La cabeza era lo más demente de todo. Tenía el cráneo alargado de un ciervo, con restos de astas rotas, pero la cara estaba parcialmente deformada, mostrando rasgos que imitaban a un rostro humano deforme. Los ojos no estaban a los costados como los de un herbívoro, estaban al frente, mirándome fijo. Eran 2 cuencas oscuras, hundidas, que reflejaban la luz de la linterna con un brillo verdoso, vacío, sin alma. En el sur de Argentina, los viejos guardabosques cuentan de espíritus cambiaformas, imitadores de voces que intentan perderte y consumir tu alma. Algo similar a lo que en el norte de América se conoce como skinwalker, una leyenda de las tribus navajos. Esta cosa era una aberración que intentaba mimetizarse con la fauna local. Su sola existencia era un insulto a la naturaleza. La criatura soltó un espasmo, sacudiéndose el cuello con violencia. De su hocico deforme brotó una mezcla de sonidos: el soplido de un puma, el graznido de un cauquén y finalmente la risa distorsionada de la mujer que había escuchado al principio. El terror me dominó, pero el dedo en el gatillo reaccionó por puro instinto de conservación. Apunté a la masa de esa cosa y disparé. El impacto de la 308 es brutal. Tiene fuerza suficiente para derribar a un ciervo colorado de 300 kilos. El tiro le dio de lleno en lo que parecía ser el hombro. La criatura dio un vuelco en la nieve, soltando un alarido que combinaba un grito humano con el chillido metálico de un freno de tren. Un sonido horroroso que rebotó en las laderas de la montaña. Pensé que caería muerta, pero esa cosa no obedecía a las leyes de la física. Se incorporó casi de inmediato, pero no sobre sus 4 patas. Se paró sobre sus extremidades traseras, estirándose hasta alcanzar una altura de casi 3 metros. Sus patas delanteras, largas y delgadas, terminaban en unas pezuñas partidas que se abrían como dedos humanos articulados. Empezó a avanzar hacia mí con un trote desarticulado, rompiendo las ramas de caña coligüe a su paso.
Corría como un hombre que imitaba a un cuadrúpedo, de una forma antinatural que te dañaba la vista si la mirabas fijamente. Disparé una segunda vez, pero la adrenalina me hizo fallar. El proyectil impactó en un tronco detrás de ella, haciendo saltar astillas de madera. Giré y empecé a correr hacia el refugio. En la nieve, las raquetas me daban estabilidad, pero me quitaban velocidad. Podía escuchar los pasos de la bestia a mis espaldas. No eran pisadas normales, era el sonido de pezuñas pesadas golpeando la nieve congelada, combinada con el roce de garras en los troncos. Y lo peor de todo, mientras me perseguía, seguía imitando sonidos. Escuchaba ladridos de perros que yo conocía, el sonido del motor de mi propia moto de nieve, y luego, otra vez, mi propia voz gritando. «Ayuda, por favor, ayuda». Me estaba cazando psicológicamente, intentando quebrar mi cordura antes de atraparme. Llegué al porche del refugio exhausto, con los pulmones ardiendo por el aire helado. Subí los escalones de madera de un salto, entré al refugio y cerré la pesada puerta de roble, pasándole los 3 cerrojos de hierro. Me arrojé al suelo, apoyando mi espalda contra la madera, apuntando la carabina hacia la ventana. Afuera, las pisadas se detuvieron justo en el porche. El refugio quedó sumido en una penumbra tensa, rota solo por el resplandor de las brasas de la salamandra. Durante varios minutos no se escuchó nada, solo el sonido de mi propia respiración agitada. De repente, escuché un golpe suave en la ventana lateral, un golpe rítmico, hecho con un nudillo humano. Me arrastré de rodillas y miré de reojo por el vidrio esmerilado por la escarcha. La silueta de la criatura estaba ahí pegada, recortada contra la luz de la luna. Estaba apoyando la cara contra el vidrio. Pude ver el contorno de su hocico alargado y esos ojos humanos y vacíos mirándome a través del cristal. Entonces, la criatura empezó a hablar, pero ya no gritaba. Usó la voz de mi esposa, con un tono pausado, tranquilo, idéntico al que usa cuando me despierta por las mañanas. «Charlie, abrime la puerta que hace frío acá afuera. Dale, Charlie, abrime que vamos a casa», decía la voz desde el otro lado del vidrio, mientras las pezuñas seguían golpeando suavemente el marco de madera. Se me cayeron las lágrimas de la impotencia y del horror puro. Mi esposa estaba a 500 kilómetros de ahí, a salvo en Bariloche, pero escuchar esa réplica exacta saliendo de las fauces de ese monstruo me destruyó por dentro. Sabía que si abría esa puerta, lo que sea que entrara no me iba a matar rápido. Iba a consumir mi identidad, a tomar mi forma y a bajar al valle usando mi nombre. Agarré la carabina, apunté directamente al centro de la silueta a través de la ventana y disparé. El vidrio estalló en 1000 pedazos. El tiro se perdió en la noche. Escuché un salto pesado desde el porche hacia la nieve y luego el sonido de algo huyendo a toda velocidad a través del cañadón, quebrando las cañas a su paso hasta que el silencio volvió a reinar en el bosque. Me quedé sentado en una esquina del refugio, con el arma cargada, temblando de frío por la ventana rota y vigilando cada rincón de la habitación hasta que el sol asomó por encima de los picos de la cordillera. Al mediodía siguiente llegó la patrulla de relevo. Encontraron el refugio destrozado, la ventana rota y a mí en un estado de paranoia absoluto. Cuando revisamos el perímetro, las huellas en la nieve confirmaron que no estaba loco. Había marcas de pezuñas deformes alrededor del porche, algunas manchas de un fluido amarillento y espeso donde mi disparo había impactado, y marcas de dedos largos que habían intentado forzar las ventanas. Presenté mi renuncia esa misma semana. Dijeron que sufría de estrés por aislamiento, el diagnóstico clásico para ocultar lo que la jefatura no quiere que se sepa. Hoy trabajo en una tienda de artículos de pesca en el centro de la ciudad. Trato de mantenerme ocupado, rodeado de gente y de ruidos mundanos, pero ya no puedo confiar en lo que escucho. Si voy caminando por la calle y alguien grita mi nombre desde la sombra de un callejón, no me doy vuelta. Sigo caminando.
porque yo sé lo que hay en las montañas. Sé que esas cosas no se guían por el territorio, sino por el hambre de ser nosotros. Y sé que en algún bosque cerrado del sur, donde los coligües bloquean la luz del sol, algo sigue practicando mi voz, esperando el momento perfecto para usarla de nuevo. Lo que enfrentó este muchacho nos demuestra que el peor peligro del bosque no es perderse, sino encontrarse con algo que intenta desesperadamente convencernos de que es humano. La próxima vez que escuchen una voz familiar llamándolos desde la oscuridad de un sendero solitario, piénsalo 2 veces antes de responder. Podría no ser la persona que crees. Si este relato los mantuvo al borde del asiento, no olviden suscribirse, dejarnos un me gusta y activar la campanita de notificaciones. Queremos saber en los comentarios si estuvieran en el lugar de Charlie, ¿habrían tenido la fuerza para no abrir esa puerta? Nos vemos en el próximo misterio y recuerden, tengan cuidado al abrir la puerta del sótano.